Bienvenidos un día más o quizás por primera vez a nuestro canal, el lugar donde las novelas, las parejas de ensueño y los chismes más jugosos se dan cita. ¡Qué emoción tenerlos de nuevo por aquí! Hoy, como ya habrán adivinado por ese título explosivo, tenemos un vídeo que está que arde. Vamos a hablar de dos nombres que juntos o por separado, siempre levantan pasiones, Serine Sarkaya y Kerem Bürsin. Los recordáis, ¿verdad? Aquellos que nos hicieron suspirar con sus actuaciones, pero sobre todo con esa química innegable que traspasaba la pantalla. Y no solo la pantalla. Porque los rumores, las fotos robadas, los gestos cómplices, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad. Pero ojo que la cosa no termina ahí. Porque también vamos a meter en la ecuación a una de las actrices más deslumbrantes del momento, una verdadera bomba que está arrasando con todo, Ander Zel. Sí, la mismísima Eda YLDZ de Love is in the Air. Ande ha sido sin duda la actriz del año, y no solo por su talento, sino también por todo lo que la rodea, proyectos increíbles, alfombras rojas impactantes, y por supuesto, un romance que ha dado mucho de qué hablar. Así que prepárense porque hoy vamos a desentrañar los misterios, a analizar los rumores y a opinar, como siempre, sin pelos en la lengua sobre estas tres figuras que nos tienen completamente enganchados. Y antes de que se me olvide, si todavía no están suscritos al canal, ¿a qué esperan? Denle al botoncito rojo o activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y únanse a esta gran familia turca. ¡Vamos allá! Empecemos con Serine y Kerem. Uf. Solo de mencionar sus nombres juntos, se me eriza la piel. ¿Quién no recuerda aquellos momentos de Medcezir? Era imposible no quedar cautivado por Yaman y Mira, y mucho menos por la conexión que existía entre Serine y Kerem fuera del set. Fueron una de las parejas más queridas de Turquía, y su relación, aunque breve, dejó una huella imborrable en todos nosotros. Se les veía enamorados, cómplices, felices. Las revistas del corazón no dejaban de publicar fotos de sus escapadas románticas, de sus miradas llenas de cariño, de sus sonrisas. Era la pareja perfecta. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la presión mediática, las agendas apretadas y quizás algunas diferencias irreconciliables acabaron por pasarles factura. Su relación terminó, dejando a muchos fans con el corazón roto. Y no era para menos, porque el romance entre Serine y Kerem no fue un simple noviazgo de revista. Era algo que se sentía genuino, profundo. Se les veía compenetrados, apoyándose mutuamente en sus carreras y disfrutando de los pequeños placeres de la vida. Desde cenas íntimas en Estambul hasta escapadas a playas paradisíacas, pasando por el apoyo incondicional en los estrenos de sus proyectos, todo parecía indicar que estaban hechos el uno para el otro. Los fans incluso comenzaron a especular sobre una posible boda, ilusionándose con la idea de ver a Serine y Kerem caminando hacia el altar. Pero el cuento de hadas, como suele ocurrir, llegó a su fin. Los rumores de crisis comenzaron a circular con fuerza en la prensa del corazón, alimentados por la falta de apariciones públicas juntos y por las declaraciones ambiguas de ambos en entrevistas. Finalmente la confirmación de la ruptura llegó como un balde de agua fría para los fans, que no podían creer que una relación tan aparentemente sólida se hubiera desmoronado. Pero, ¿qué ha sido de ellos desde entonces? Serine, por su parte, ha seguido cosechando éxitos. Se ha consolidado como una de las actrices más versátiles y talentosas de Turquía, protagonizando series y películas que han batido récords de audiencia. Además, se ha convertido en un icono de estilo, gracias a su elegancia y buen gusto a la hora de vestir. Su vida amorosa, sin embargo, ha sido un poco más discreta. Se la ha relacionado con varios hombres, pero ninguna relación ha llegado a consolidarse como lo hizo la que tuvo con Kerem. Desde entonces, Serine ha optado por mantener su vida sentimental en un segundo plano, priorizando su carrera y su bienestar personal. Se ha dedicado a perfeccionar su arte, explorando nuevos registros interpretativos y consolidándose como una de las actrices más respetadas de Turquía. Su elegancia y sofisticación la han convertido en un referente de la moda, colaborando con importantes marcas y deslumbrando en cada alfombra roja que pisa. Y hablando de Kerem, ¿qué ha sido de nuestro galán? Pues bien, él también ha seguido triunfando. Después de su relación con Serine, protagonizó varias series que le valieron el reconocimiento internacional. Pero fue con Love is in the Air donde alcanzó la fama mundial, convirtiéndose en uno de los actores turcos más cotizados del momento.
Su personaje Serkan Bolat enamoró a millones de personas, y su química con Hande Erçel, su compañera de reparto, fue la clave del éxito de la serie. Tras la ruptura con Serenay, Kerem se sumergió de lleno en su trabajo, buscando nuevos desafíos interpretativos y consolidando su carrera a nivel internacional. Su talento y carisma lo llevaron a protagonizar series y películas que le valieron el reconocimiento del público y la crítica, convirtiéndose en uno de los actores más solicitados de Turquía. Y aquí es donde entra en juego Hande Erçel, la verdadera bomba del año. Como les decía al principio, Hande ha sido la actriz del momento. Su belleza, su talento y su carisma la han convertido en una estrella internacional. Pero no solo eso, su relación con Kerem Bürsin, después de negarlo durante meses, se convirtió en una de las noticias más comentadas del año. El meteórico ascenso de Hande Erçel no ha sido fruto de la casualidad. Su talento innato, su belleza arrolladora y su carisma innegable la han convertido en una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Desde sus primeros papeles en series de televisión hasta su consagración con Love is in the Air, Hande ha demostrado una gran versatilidad interpretativa, conquistando al público con su naturalidad y su capacidad para transmitir emociones. Su elegancia y sofisticación la han convertido en un icono de la moda, colaborando con importantes marcas y deslumbrando en cada alfombra roja que pisa. La química entre Hande y Kerem en Love is in the Air era innegable. Los fans de la serie sospechaban que había algo más que una simple amistad entre ellos, y finalmente sus sospechas se confirmaron. Después de meses de rumores y especulaciones, la pareja hizo oficial su relación, desatando la locura entre sus seguidores. La expectación que generó el romance entre Hande y Kerem fue comparable a la de las grandes parejas de Hollywood. Su relación, que comenzó como un secreto a voces en los sets de grabación de Love is in the Air, se convirtió en un fenómeno mediático que traspasó fronteras. Las fotos de sus escapadas románticas, sus muestras de cariño en las redes sociales y sus declaraciones de amor mutuo generaron una ola de entusiasmo entre sus fans, que no podían creer que la magia de la serie se hubiera trasladado a la vida real. Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento. Sus fotos juntos inundaban las redes sociales, sus apariciones públicas generaban una gran expectación, y sus muestras de cariño en Instagram derretían hasta el corazón más frío. Parecía que habían encontrado el amor verdadero, y que nada ni nadie podría separarlos. Su romance fue un torbellino de emociones, un cuento de hadas moderno que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Hande y Kerem se convirtieron en la pareja perfecta, la personificación del amor verdadero, la prueba de que los sueños pueden hacerse realidad. Sus fans no podían dejar de celebrar su felicidad, convencidos de que su relación estaba destinada a durar para siempre. Pero como ocurre en la vida real, las cosas no siempre son lo que parecen. Hace unos meses, saltó la noticia de que Hande y Kerem habían roto. La noticia sorprendió a muchos, ya que parecían estar muy enamorados. Se desconocen los motivos de la ruptura, pero algunos apuntan a las agendas apretadas de ambos, a la presión mediática y a algunas diferencias irreconciliables. La noticia de la ruptura de Hande y Kerem cayó como una bomba entre sus fans, que no podían creer que su cuento de hadas hubiera llegado a su fin. Los motivos de la separación, como suele ocurrir en estos casos, fueron objeto de especulación y rumores. Algunos apuntaron a las agendas apretadas de ambos, que les impedían dedicar tiempo a su relación. Otros hablaron de la presión mediática, que había sometido a la pareja a un escrutinio constante. Y otros simplemente señalaron diferencias irreconciliables que habían terminado por desgastar su relación. Así que, después de este repaso por la vida amorosa de Serenay, Kerem y Hande, nos queda una pregunta en el aire: ¿volveremos a ver a Serenay y Kerem juntos? ¿Será posible una reconciliación? La verdad es que en el mundo del espectáculo, todo es posible. Nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro. Quizás el destino los vuelva a unir, o quizás cada uno siga su camino por separado. Lo que sí es cierto es que ambos dejaron una huella imborrable en la vida del otro, y que su relación, aunque breve, fue muy intensa. La pregunta sobre una posible reconciliación entre Serenay y Kerem sigue siendo una incógnita. El tiempo dirá si el destino tiene preparado un nuevo capítulo en su historia de amor. Lo que es innegable es que ambos dejaron una huella imborrable en la vida del otro, y que su relación, aunque breve, fue una de las más intensas y recordadas del mundo del espectáculo turco. En cuanto a Hande, no cabe duda de que seguirá cosechando éxitos. Es una actriz talentosa, trabajadora y con mucho carisma.
Seguro que nos sorprenderá con nuevos proyectos y que seguirá enamorando a millones de personas en todo el mundo. Y en el amor, quién sabe, quizás encuentre a su media naranja en el futuro. El futuro de Anne Ercel se presenta brillante y prometedor. Su talento, su belleza y su carisma la convierten en una de las actrices más solicitadas del momento. Sin duda, seguirá sorprendiéndonos con nuevos proyectos y conquistando corazones en todo el mundo. Y en el amor, quién sabe, quizás el destino tenga preparada una nueva historia que nos haga suspirar. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mi gente. Espero que les haya gustado este repaso por la vida amorosa de Serena, Kerem y Ande. Como siempre he tratado de ser lo más objetivo posible, pero al final, todos tenemos nuestra propia opinión. Gracias por quedarse hasta el final y por formar parte de esta maravillosa comunidad. Espero que hayan disfrutado tanto como yo haciendo este vídeo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les parece la relación entre Serena y Kerem? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? ¿Y qué opinan de Anne Ercel? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Ayúdenme a crecer y a llegar a más personas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Adiós.